bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cuenta Regresiva. Hoy la verdad que tenemos un tema importante, profundo y del cual muchas veces no se habla, digamos, ¿no? Me parece que es importante poder abordarlo, poder valorar el trabajo que se está haciendo y bueno, poder pensar también el futuro, que es un poco la idea de este podcast. Así que bueno, le damos la bienvenida a Quique González, que es el referente de la familia grande Hogares de Cristo. Bienvenido. Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Y a Martín Pérez Santillán, que es el coordinador de la Casa Belén, bueno, de los Hogares de Cristo. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Hogares de Cristo, digamos, trabajan específicamente sobre situaciones de vulnerabilidad social y consumos problemáticos, digamos, ¿no? ¿Cómo surge, digamos, Hogares de Cristo en la ciudad? En realidad, en el 2008 surge el Hogar de Cristo a nivel nacional. Bueno, tiene una historia muy linda que por ahí no quiero alargarla mucho, pero básicamente tiene un nacimiento en los curas villeros. Dentro de los curas villeros, el padre Pepe empieza con toda una experiencia de acompañar en el barrio y se va dando cuenta que tiene que abrir un lugar para recibir, que se empieza a encontrar con chicos con muchas problemáticas, se encuentra con la droga arrasando la vida de los chicos. Entonces, a partir de eso, él empieza a abrir la parroquia, toma algunas nociones que vienen ya desde los salesianos, que hablaban de patio, parroquia y casa, bueno, y toma eso, él construye con eso una idea de que, bueno, hay que generar lugares de encuentro que permitan recibir la vida entera. Y en un Jueves Santo, lavatorio de los pies, va ahora es el Papa Francisco, entonces iba como Jorge Bergoglio, ¿no? Y se acerca a lavar los pies de los chicos, comparte con los chicos y le pide a Pepe que le regale algo para seguir adelante. Y Francisco le dice: mira, 2 frases te regalo y tómenlas muy en serio. Sigan así cuerpo a cuerpo y reciban toda vida como viene. Entonces, esas 2 fueron un poco la guía de nuestra identidad, ¿no? Y con esto, un día visitando Bahía Blanca, se encontraron con nosotros que salíamos a las plazas, a las pensiones, a visitar gente. Éramos un grupo de docentes y jóvenes profesionales que nos gustaba salir y visitar, conversar, y empezábamos a armar algo para decir, bueno, todo esto hay que transformarlo y esto se transforma compartiendo la vida. Y cuando nos conocieron, nos escucharon, vino Pablo Vidal, que era entonces coordinador del tema de consumos problemáticos en Cáritas Nacional, y se entera de nosotros y dice, bueno, me voy a reunir con ustedes un rato. Nos juntamos, y dice, ¿eso que hacen? Es Hogares de Cristo. Y entonces ahí nos invita a formar parte de la federación, nos cuenta que están queriendo acompañar en todo el territorio argentino. Habían empezado en las villas de Buenos Aires, así que hacia el 2016 nos conocimos, 2017, y en el 2018 arrancamos fuerte con el Hogar de Cristo. ¿Vos sos licenciado en Economía? Yo soy licenciado en Economía y profesor. ¿Qué lugar ocupa en tu vida Hogares de Cristo? No, para mí es mi actividad principal junto con mi familia, ¿no? Entonces digo, para mí es muy, muy lindo poder compartir desde Hogares de Cristo la vida de todos los pibes que vamos formando esta gran familia de Hogar de Cristo. Martín, ¿cómo se articula el trabajo en la casa, digamos, y cómo estos 2 preceptos, ¿no?, que el Papa Francisco planteaba del cuerpo a cuerpo y el recibir la vida como viene, cómo se traduce también en la diaria, en el abordaje que realizan, ¿no? Y ya desde la bienvenida a los chicos ahí cuando llegan a la casa, bueno, mucho la convocatoria tiene que ver con el boca a boca en la plaza o en los espacios donde transcurren los chicos que vienen y las chicas. Y el recibir la vida como viene, ya desde entrada es darle la bienvenida, que se sientan cómodos. Somos una casa de puertas abiertas donde
bueno, vienen muchas personas con cuestiones habitacionales, de consumo y demás, con algunas roturas. Lo que hacemos es priorizar el vínculo, preguntarles cómo están, cómo llegan, y después que tengan un lugar para sentirse cómodos, para compartir, para hablar, para escucharnos también. Y después, el cuerpo a cuerpo es, porque no es chamullo lo que hacemos, sino que diariamente le ponemos el cuerpo a la vida de los pibes y de las pibas, y lo hacemos como una familia, como una comunidad que nos vamos acompañando mutuamente. Nadie la tiene clara, simplemente tratamos de formar vínculos sólidos que nos ayuden a seguir caminando ante las dificultades que todos tenemos. Hablaste de roturas, digamos, ¿no? ¿Qué se rompe, digamos, ¿no? Dentro de esa estructuración? Y si en cierta medida, dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se rompe? Y si en cierta medida ir a la casa, trasponer esa puerta, en cierta medida es empezar a intentar reparar esa rotura. Sí, la realidad de los pibes y de las pibas, traen con una historia muy, muy dura detrás en algunos casos. Lo que tratamos de hacer es un poco reconstruir la historia y después mirar hacia adelante. Trabajamos con problemáticas o personas con problemática de consumo. Eso hace que por ahí se genera una fragilidad en sus vínculos quizás más cercanos con sus familias. Entonces llega gente que está muy sola, que necesita una oreja que los escuche. Entonces tratamos de principalmente priorizar a la persona ahí. Por eso el recibir también la vida como viene, no es que viramos con ojos de críticos, claro. Primero escuchamos, primero alojamos, después vemos a ver cómo seguimos. Sí, y ahí hay un poquito, viste, nosotros vamos descubriendo nuestras propias maneras de estar y nuestra propia familia, digamos. Entonces nosotros descubrimos que había que enamorar de la vida. Nosotros por ahí a veces no solucionamos nada, a veces servimos de puente con alguna institución, con algún lugar público. A veces ni siquiera logramos ser mejor puente que ellos mismos, porque cuando ellos tienen estrategias que les funcionan muy bien, pero tienen que estar enamorados de vivir para buscarlas. Entonces nosotros decimos, cuando te enamoramos de la vida de vuelta, porque venís de una vida, a eso se refiere un poco la rotura, ¿no? Venís de una vida muy lastimada, que te pasaron muchas cosas, o de chico, de grande en el medio, tenés una historia muy cargada. Y queremos vivir juntos esa historia y queremos vivirlo desde la celebración y la alegría. Justo el otro día con unos alumnos hablábamos, ¿no?, de qué diferencia queríamos encontrar desde el hogar para abordar todos los dolores. Decíamos, queremos estar donde está el dolor, pero también queremos transformarlo en esperanza. Entonces, habíamos justo agarrado una imagen de Navidad muy común en la que muestra la Navidad actualizada y muestra una situación de un nacimiento en una villa de emergencia muy triste, todos alrededor, los enfermeros con cara de preocupación, había unos policías que habían ayudado al nacimiento en la emergencia, también con cara de mucha preocupación, y nosotros decíamos, bueno, eso es lindo, pero nosotros queremos ir un paso más, porque el pesebre de Jesús era más interesante, que era la alegría del pastor que llegaba, la alegría del rey mago que llegaba, la alegría de la gente que en esa carencia, en esa necesidad, estaba disfrutando el nacimiento. Entonces nosotros decimos, el hogar de Cristo es un poco eso, ¿no? En el medio de un contexto que parece de muerte, queremos enamorarnos de la vida. Entonces el centro de la escena es el nacimiento y no todo el contexto de dolor. El contexto de dolor hay que transformarlo. Entonces un poco eso es lo que tratamos de hacer en el hogar. ¿Por qué te parece que, a veces la situación uno
ve como que se invisibiliza, digamos, ¿no? Como que la gente lo ve pasar y no registra, no se involucra en el acompañamiento, o faltan esas redes impulsadas o constituidas también desde el Estado para poder trabajar este tema en profundidad. ¿Por qué te parece que pasa esto? No, primero que nada, creo que da miedo. O sea, todo lo que nos duele, todo lo que da miedo, tratamos de no verlo, de anestesiarlo. Y no verlo es una forma de anestesiarlo. Entonces, por eso a nosotros nos parece muy importante querer estar donde está el dolor. Porque entonces ahí tiene que haber una búsqueda intencionada de no querer correr la vista. Porque el miedo te hace correr la vista. Es como si te están haciendo, viste, cuando te van a poner una inyección que vos no querés mirarla porque te da miedo. Nosotros decimos, tenemos que poner la vista ahí. Ahora, poniendo la vista con esperanza, con ganas de que ese dolor sea transformado y sabiendo que hay algo mismo en ese mismo dolor que permite la transformación. Ahí mismo hay vida, no solo todo para transformar. Entonces yo creo que eso, si lo pudiéramos entender desde los estamentos del Estado, por ejemplo, lo esquivaríamos menos. A veces yo creo que a los estamentos del Estado les pasa que el funcionario sabe todos los no que hay porque fuimos aprendiendo los no. Esta persona que ayudamos va a volver a recaer. Esta persona entra por esta puerta y yo la voy a atender, pero después no hay cama para internar. Y el que tiene la cama para internar piensa, sí, pero si lo tengo mucho tiempo hay otro que necesita y no nos va a alcanzar. Y el de la ambulancia tiene miedo de llevarlo, pues no sabe si el hospital lo va a recibir. Y todos esos miedos sumados hacen que finalmente prefiramos mirar para otro lado, porque no voy a saber qué hacer. Entonces nosotros lo que decimos es, por eso no tenemos que saber qué hacer. Tenemos que compartir con el otro y animarnos a vivir con el otro esa transformación del dolor en vida. Ha habido también que yo creo que es una falencia de cualquier gestión, y muchas veces hoy lamentablemente de la dirigencia política, de despersonalizar también, ¿no? Y me parece que en este ámbito hay una cosa que atraviesa, y en esto hay un poco para que lo charlemos entre los tres. Los procesos no son procesos rápidos, digamos, ¿no? Son procesos que esto de un poco de no pararte a juzgar o no ir con una receta uniforme, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces con temas que uno tiene que trabajar desde el interior, no volver a enamorarse de la vida como plantean. Digamos, son procesos que llevan tiempo y muchas veces llevan articulación entre varios actores, ¿no? ¿Cómo lo vivencian o no entienden ese proceso? Y entendemos la realidad desde la complejidad, entonces sabemos que no hay recetas y tratamos de trabajar de una manera integral. Sabemos que no tenemos la solución a los problemas, ojalá fuese todo más fácil, pero esto hace también que vayamos aprendiendo unos de otros y, como decía Quique hoy, sin perder la esperanza, porque son muchos los no. Pero bueno, siempre hay una salida y a veces no entendemos por dónde ir y se nos queman los papeles, pero siempre al final hay esperanza. Si perdemos eso, creo que no tendría sentido lo que hacemos. En esta mirada, digamos, una cosa que me impactó cuando tuvo la marcha de Ni un pibe menos por la droga, era de quienes la vienen peleando y se vienen manteniendo bien, la inmensa alegría que contagian, digamos, ¿no? Tal cual. Yo siempre digo que el que sufre un dolor muy grande aprende a vivir la vida intensa. Nosotros decimos al palo. Entonces pasa de sufrir el dolor con mucha intensidad a vivir la vida con mucha intensidad y la alegría de vivir con mucha intensidad. Entonces contagia y derrama una alegría y una celebración que tenemos que aprender. No se pone tantos límites. Nosotros hacemos como muchas armaduras para atender la realidad. Entonces vemos un chico en situación de calle y empezamos a armar cuál va a ser la estrategia, desde dónde, cómo. Y nos da tristeza saber que no vamos a encontrar la manera y no va a haber una institución que lo reciba. Y vas al barrio y ven un chico en la calle y lo meten en la casa. Mal, es pésimo quizás la manera, pero está muy bueno que lo resolvieron. Y el chico ese día no estuvo grados bajo cero en el invierno y salvaron una vida. Entonces digo, a veces esa alegría, ese ir al palo, ese resolver porque han sufrido mucho dolor, entonces entienden el dolor del otro. Facilita un montón las cosas, por eso digo, es un compartir, está bien planificarlo, está bien buscar mejores caminos,
pero que los caminos no sean trampa, porque estamos buscando un mejor camino, no hacer nada mientras, tiene que ver con esa falta de vivir la alegría del momento también. Hagamos el ejercicio de pensar lo que queremos que ocurra, digamos, ¿no? ¿Cómo deberíamos abordar, digamos, cómo deberíamos trabajar para que esto pueda funcionar bien, digamos, ¿no? Para que no sea muchas veces como yo veo que ocurre hoy, que es una carga importante, en el cual muchas veces esto que vos planteás que no sabemos cómo hacer, o muchas veces hay muchas barreras, ¿no? En esa articulación con distintos actores que tienen que interactuar, del sistema de salud, del sistema de justicia, digamos, ¿no? Bueno, cada uno de los actores con el sistema de atención social del Estado, digamos, ¿no? Si tendríamos que barajar y dar de vuelta, digamos, ¿no? Pensando en una ciudad que también va a crecer y eso va a generar también complejidades, digamos, ¿no? De lo social. ¿Cómo articularían, digamos, un sistema que atienda el acompañamiento y el trabajo y el poder reducir los niveles de consumo y poder tratar de generar este amor por la vida nuevamente en estos pibes y en estas pibas? Sí, como decía hoy Martín, es complejo, entonces hay que pensar la vida entera, no solo el consumo. Entonces lo primero que se me ocurre es una cuestión preventiva. Bueno, hay que trabajar mucho dando espacios. La soledad es la peor trampa para los consumos. Porque el consumo es que nos pasa a todos, no es solo el consumo problemático de sustancias, ¿no? No es solo la droga. Tenemos una sociedad que nos invita constantemente a consumir como reemplazando el vínculo con el otro. Yo no me comunico con papá, me meto en el teléfono. Y entonces consumo los jueguitos, consumo internet, consumo YouTube. Yo no... y así consumo un montón de cosas. El vínculo es todo lo contrario, es lo que permite que el consumo no sea lo principal en nuestras historias. Entonces cuando generamos lugares que te permiten encontrarte con otros, generamos motivaciones en poder hacer algo juntos, el consumo solo no va teniendo lugar, porque compiten en el lugar el consumo y el vínculo. Bien. Incluso biológicamente en el cerebro hay una competencia entre el consumo y el vínculo. Entonces siempre el encuentro supera al consumo. Entonces primero generar lugares de contención, de acompañamiento, de poder estar. La segunda cuestión... Perdón que te corte. Sería esto, digamos, como prevención y transversal, digamos, ¿no? Exacto. Generar un esquema previo, digamos, vincular, de decir, mira, sos importante, digamos, ¿no? Sí. Y en esos momentos que muchas veces uno puede pasar, o que un joven puede pasar de problemas, de dificultades, o de estar con desaliento, decir, mira, sos importante. Exacto. ¿No? Eso podría pensarse un esquema de programas que tiene que ver con lo vincular, con el acompañamiento y que yo creo que también eso es dinámico y tiene múltiples situaciones, ¿no? De situaciones afectivas, laborales, digamos, ¿no? Educativas, ¿no? Exacto. El no estar solo tiene dos ventajas. Una, no tenés que prevenís, entonces no tenés que después hacer un exceso de uso de los recursos sociales en general, sí, para trabajar cuando ya tenemos la rotura. Sí. Pero segundo, invita a una construcción colectiva. Entonces invita a una construcción de que todos los que empiezan a participar de esos lugares quieren aportar algo y empiezan a construir solo y se hacen cargo de espacios. Entonces si vos formás en eso porque donde alguien sintió una experiencia de club linda, sí, después quiere aportar al club y está y participa porque quiere que sus hijos tengan esa experiencia linda que tuvo. Bueno, esto pasa mucho en los barrios. Vos ves chicos de 17, 18 años con los que charlo a veces que ellos están con todos sus problemas de profes de las canchitas de fútbol de los chicos, porque dice, a mí me hizo bien y yo quiero que ellos puedan disfrutar un espacio y no estén solos en sus casas. O sea, el dolor que ellos sufrieron no quieren verlo en los chicos y saben que el club los rescató. Bien. Entonces esto va generando una construcción social de todos. Entonces potencia por todos lados. Yo siempre en la necesidad, en todo lo que vivieron, genera una potencia enorme. Y cuando la pueden vivir en comunidad y empiezan a resolverla en comunidad, la potencia es mucho mayor. Entonces esa es una primera cuestión. La segunda tiene que ver con las redes institucionales. Claramente el Estado tiene que tener una presencia fuerte
con sus redes, tanto en salud como en justicia, como en educación. Tiene que haber mucha participación de la sociedad civil, esto de formar comunidades, de formar espacios, qué sé yo, como el ejemplo del nuestro, o tantos comedores, o tantas hogares de día, o tantas club de barrio, digo, tienen que estar y hay que favorecerlos. Pero tienen que saber que tienen una red de la que agarrarse, que es institucional, que hay un Estado que puede responder. Digo, ya a veces se me ocurrió el otro día en una charla el ejemplo de la salud, justamente de cuando, si nosotros acompañamos a una persona que está con una situación de salud mental en calle, que tiene los dolores de la salud mental, porque a veces su razonamiento va por otro lado distinto al del común de las personas. Entonces no lo entienden, lo aíslan, lo echan de todos lados y explota, y tiene un día de explosión y necesita ir al hospital. El hospital lo tiene que poder recibir y está preparado para recibirlo, porque nosotros podemos acompañar y estar ahí al lado de la cama si tiene que internarse. Lo que no podemos es tener la cama y el médico para poder atender la situación en sí biológica o psicológica o psíquica. A veces no tenemos toda esa herramienta. Entonces nosotros podemos dar el afecto y la compañía, y las comunidades pueden ir generándose más herramientas. Pero necesitas saber que hay algo que puede dar la base para sentarse al lado. Entonces, estas cuestiones sería importante ir pudiéndolas articular, resolver, que toda la comunidad que va acompañando pueda saber cuáles son los canales disponibles, que sean canales a la vista y simples, que la burocracia no le gane a la simplicidad de las comunidades. Esto que te digo. Cuando tenemos que pensar un chico que quede en calle, si tenemos que pensar que tiene que estar en determinada condición, con determinada identificación, con determinado horario, cuando pusimos toda la lista de lo que tiene que cumplir, el chico no entra en ninguna. Entonces no podés sacarlo de la calle. Grafiquemos alguna situación para que quien nos está mirando o escuchando pueda... Estas situaciones, cuando el momento de rotura o de desvinculación o con algún momento especial, ¿qué tipo de situaciones ocurren cuando vos te referís a esto, que alguien queda en calle, por ejemplo? Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando hay... ¿Cuáles son las situaciones específicas, no? Sí, una persona que... Sí, se me ocurre una persona que por ahí tiene un brote psicótico en calle. Muchas veces la persona que está en situación de calle, por lo que atravesó, por lo que vive a diario, por la desconfianza con la que tiene que vivir, y más algunas cuestiones que puedan estar de bases, surge esta cuestión de brote, como que se pone violento, que desconfía de todo el mundo, que quizás consumió algo porque es su manera de pasar el frío, y todo eso, ese combo junto hace que se desoriente, y en ese desorientarse se vuelve agresivo hacia el entorno. Bueno, esa situación muchas veces no sabemos cómo atenderla, cuando hay que llevarlo para que se atienda y se estabilice la situación. Claramente nadie sabe, o los distintos estamentos públicos no saben quién se podría hacer cargo de la situación, genera miedo, si lo llevo en la ambulancia y me rompe todo, y si lo llevo en la ambulancia y no me lo recibe el hospital porque no tiene lugar, porque no es una situación tan clara como un accidente, o si ya sé que no hay lugar porque los hospitales están desbordados en determinado día, en determinado momento. Entonces eso hace que por ahí prefiera no ir a atenderlo. Entonces no aparece el servicio de ayuda, o hay una pregunta, ¿no? ¿Querés venir? No, listo, entonces queda ahí. O aparece la situación de que sí aparece el servicio y quiere intervenir, pero no tiene a dónde derivar lo que sigue, o no hay... O tenés una situación de que está bien, que se estabilizó, pero como hay un problema de salud mental no lo puede recibir el refugio porque no tiene gente preparada para atender si hubiera algo. Entonces digo, todas esas cuestiones que van surgiendo hacen que cuando uno está en lo diario acompañando la calle, pueda pasar que no sepas quién te va a recibir la llamada para dar un pasito más, aunque quieras acompañar. Digo, lo que no tenemos es la capacidad de la noche, por ejemplo. Los que trabajamos desde lo comunitario, nos cuesta mucho tener un lugar que reciba y pueda pagar la noche de alguien que va a estar acompañando, por ejemplo. Entonces, como es mucho a pulmón, mucho a voluntad, y no podemos tener a alguien que se haga cargo de la noche, necesitas que el Estado esté para la noche, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos claramente una situación, digamos, que se provoca de vacío, digamos, ¿no? De un poco no...
digamos, no hay una respuesta ni protocolizada, ni un sistema, digamos, que actúe para poder contener y acompañar coordinadamente, digamos. Sí, ¿no? capaz que lo hay y capaz que está demasiado roto. También pasó una pandemia por medio, y capaz que esa rotura que hubo hace que hoy el funcionario concreto no se sienta seguro de que ese protocolo lo puede llevar adelante. Entonces, porque yo veo las dos cosas van pasando, como, de nuevo, el miedo que nos gana la acción. Y la noche complejiza, digamos. Y la noche complejiza, sí. En esta situación tampoco hay ámbitos o lugares de resguardo para, digamos, de acceso rápido, ¿no? Sí, nuestra sensación es que hay falta, que es una deuda que tenemos. Tiene que haber más refugio, distintas formas de acompañar la noche. Digo, distinto tipo de refugio, distinto tipo de situaciones, ¿no? Es como que hay poco. Y, digamos, la necesidad también de formar, unificar miradas, digamos, ¿no? El hecho de esto de saber cómo manejar cada situación. Ustedes tienen una expertise importante, digamos, porque lo vienen trabajando hace mucho tiempo, tienen un diagnóstico muy finito, porque ponen el cuerpo a ustedes y acompañan esa situación y ven lo que está faltando, digamos, ¿no? Haría falta, digamos, también formar, Martina, a quienes intervienen desde lo sanitario, desde la justicia, desde quizás la fuerza de seguridad, digamos, hacer un ámbito de formación para que que no domine el miedo o el susto y que termine muchas veces generando la respuesta menos deseada por una situación de una persona que está necesitando un acompañamiento. Sí, por ahí, más allá de las diferentes miradas que existen, para mí lo importante, y también nos pasa en el equipo, hay que priorizar la persona. Si uno se enfoca en lo importante, en la persona, no puede salir mal el acompañamiento. Después sí, hay trabas habituales que complican un poco el trabajo, el acompañamiento. Pero sí, y me parece importante esto que decías de juntarse, de formarse, de debatir. Creo que es un tema que hay que animarse más a ponerlo en la agenda pública, a poder charlarlo y mirarlo de frente y no mirar a otro lado, porque la problemática está y es algo emergente que nos preocupa, porque está en juego la vida de muchos pibes y pibas que lamentablemente el consumo está haciendo que pierdan la alegría esa de vivir y muchos de los pibes dicen somos sobrevivientes. Bueno, la idea es que la gente pueda vivir un poco mejor ahí. Sí, y en lo concretamente político creo que es una experiencia que hay que empezar a pensar a nivel país, a nivel territorial, a nivel ciudad. Creo que hasta Occidente tiene que replanteárselo, que es... hablo de Occidente porque no conozco Oriente, ¿no? Sí. Pero digo, tiene que replanteárselo porque hay una expresión muy fuerte dentro de las enseñanzas sociales de la Iglesia que retoma mucho Francisco, que es el tiempo es superior al espacio. Entonces nosotros decimos, hay que animarse a procesos. Si yo quiero la foto hoy, probablemente pueda sacar una foto agradable, pero no tenga nada que ver con la vida que está transcurriendo ahí. Entonces, más importante que tener hoy la casa con pileta para las personas que le están pasando mal, es que puedan tener una construcción lo bastante profunda y larga que se pueda sostener en el tiempo y que hoy estemos mejor y mañana mejor que hoy. Entonces le podamos transmitir a la siguiente generación un mundo mejor. Yo hablo siempre, ¿no? Bueno, acá me sale el problema de ser economista, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en Occidente a una economía del corto plazo, que en lo político se ve muy claro, ¿no? Una economía de lo finito. Yo tenemos que volver a pensar una economía de la trascendencia, una economía que trascienda nuestra propia vida, porque entonces estamos mejor hoy, porque cuando ordenamos los recursos, ordenamos lo material hacia algo muy largo, empezamos a hacer construcciones sólidas. Entonces en pocos años vamos a notar la diferencia. Ahora, cuando ordenamos siempre al corto plazo a la foto, le ponemos Durlock a la pared para que no se vea la humedad, pero va a volver a salir. Ahora la foto va a salir hermosa. Cuando podríamos quizás tapiar la pared un tiempo, romperla y hacerla nueva para que tenga un material que pueda resistir y ya no tenga humedad. Pero eso implica que durante un tiempo vemos los huecos y vemos el dolor y vemos el frío que entra. Entonces
de vuelta, ir hacia algo de la trascendencia me parece fundamental. Yo creo que ahí rascaste donde pica con el tema. El tema es un tema de largo plazo. O sea, vos tenés el tema de planificación, ¿no? De poder estructurar procesos, por un lado, pero por otro lado el acompañamiento lleva tiempo, no es un tema que se puede hacer rápido si uno lo quiere hacer bien, ¿no? Exacto. Entonces me parece que en cambiar esa mirada o ese método tenemos la clave para poder establecer un sistema que realmente funcione, ¿no? Me parece que ahí te estás dando en el clavo, digamos, en por qué muchas veces falta abordaje, ¿no? Que yo creo que parte por falta de sensibilidad, falta de ponerse los zapatos del otro, pero muchas veces también porque es de largo, y lamentablemente hoy los temas de largo se caen de la mesa, ¿no? Y no debería pasar esto. Sí. Es importante esto de tener en claro, trabajamos por cosas que quizás no vamos a ver los frutos. Tal cual. Y es algo pequeño todos los días. Pero digo, nos da la esperanza ver que mirando para atrás, ¿no? Hay pibes que van haciendo procesos y eso nos encanta, digo, es lo que nos anima a seguir caminando. Así que nada, la mayoría de las situaciones no vemos el fruto, pero sabemos que en el día a día vamos aportando, aunque sea algo. Cuando estuvo el padre Pepe, que se hizo una reunión con distintas, sí, bueno, un poco lo que hablábamos, de instituciones, ¿no? Diferentes. Sería importante también que haya una mesa interinstitucional, digamos, que esté a tiempo completo, digamos, en funcionamiento, ¿no? Para poder trabajar en la articulación de esto. Eso sería, me parece que fundamental, ¿no? Sí, yo creo que se hacen muchos intentos de mesa de distintas temáticas, sí, que me parece interesante y hay que seguir apostando a las mesas. Sí creo que tenemos que aprender a trabajar en mesas también, porque digo, también de nuevo el miedo, la desesperanza nos genera que... No, a ver, ejemplos concretos a veces que nos pasa a nosotros, sí, muy, muy humano, ¿no? Es decir, la mesa va para estar, pero no vas a cambiar nada. Uh-huh. Entonces hay que recuperar esta idea de decir, bueno, quiero ir a transformar algo, así que lo que voy a ir a aportar tiene que transformar. Uh-huh. Y si aprendemos a trabajar con mesas que intentan transformar, vamos a empezar a hacer discusiones sanas. Digo, yo creo que tenemos que avanzar en esto, que muchas veces cuando uno participa de mesas, las mesas son de catarsis. Uh-huh. Entonces todos nos vamos con una queja distinta, nos cargamos de queja y cuando tenemos que salir a trabajar, peor, porque como nos cargamos de queja, sumamos la queja nuestra que nos habíamos encontrado como límite, los no del otro. Y entonces ya no tenemos ganas de hacer nada, porque igual no vamos a cambiar nada. Entonces digo, eso sería interesante pensar distinto, decir, bueno, a ver, ¿qué pasito concreto podemos dar hoy que haga a un horizonte más largo? De nuevo, entonces sí, las mesas tienen mucho sentido, y me parece que sí, que hay que hacer mesas participativas, porque al principio van a ser quizás hasta experiencias que puedan parecer tontas. Digo, siempre me acuerdo cuando estudiaba las primeras presupuestos participativos en Brasil, en Sao Paulo, que contaba la gente que tenía la experiencia, decía, la verdad que al principio pedíamos pavada, pedíamos que zapatillas para salir afuera, o pedíamos poner una flor en la entrada de casa porque quería tener una flor. Pero el participar, el generar esta intención de transformación, el poder ir dialogándolo con sinceridad, iba generando que cada vez entendamos más qué era lo que necesitábamos como comunidad, porque compartíamos, discutíamos y entendíamos la necesidad del otro y no solo la nuestra. Entonces digo, eso genera la participación. Entonces claramente, en la medida en que armamos lazos institucionales con participación real, no solo de opinión, sino a veces vinculante, y es muy probable que vaya mejorando la forma en que participemos. Yo creo que hay que, digamos, establecer un método y la verdad que, digamos, comparto lo de las mesas, que muchas veces hay situaciones que son juntarse, sacarse una foto y después no hay un tema de gestión operativa. Ahora, la realidad es que en la diaria, por la complejidad que tienen las situaciones, es importante que haya referencias en cada una de las instituciones para que los temas se puedan resolver, digamos, ¿no? Porque la realidad, si uno tiene un rechazo o una falta de atención en el hospital que atiende la materia, o no hay un sistema, digamos, de atención sanitaria en el Hospital Pena o en el Hospital Municipal que pueda contener, la verdad que va a quedar un hueco importante. Sí, si de los ámbitos municipales hay un horario, porque la verdad que para los momentos de crisis no tienen horario, lamentablemente. No es que
es de lunes a viernes de 8 a 16, ¿no? Entonces, me parece que es imprescindible, digamos, generar un ámbito de gestión compartida y después de comprometerse con el tema, ¿no? Me parece que es un tema para mí muy, muy importante, ¿no? Si uno quiere, porque también es significante de qué tipo de comunidad queremos vivir, digamos, ¿no? Ahí hay una clave, me parece, que justamente nosotros decimos, esto de enamorar de la vida es para todos, no para el que vino con una rotura muy, muy notoria. Digo, todos tenemos roturas, todos, y en esta rotura nuestra nos vamos aislando y cada uno se salva solo. Esto que te decía del consumo frente al vínculo es eso, ¿no? Como decís, de nuevo, tenemos una economía que nos invita a decir, bueno, yo resuelvo lo mío. Pero eso nos va rompiendo y nos va haciendo sentir cierta soledad. Por eso cada vez necesitamos consumir más y mostrar que pudimos consumir más para resolver eso, ¿no? Y digo, cuando uno empieza a cuidar al otro y le da una relevancia importante a estos temas, la salud de todos, el cuidado de el hambre de todos, el cuidado de la estructura no solo que atañe a mi manzana, sino a toda la ciudad. Sin querer vamos generando ámbitos de confianza en la ciudad. Y esa confianza hace que yo la camine a la ciudad mucho más feliz, porque veo gente feliz alrededor. Porque ya no tengo que sacar la vista de los lugares no atendidos, porque los vamos atendiendo todos. Entonces yo creo que tenemos que ir aprendiendo a rescatar nuestra humanidad. Digo, cuando uno se anima a vivir visceralmente, sufriendo el dolor del otro, también se anima a vivir alegrándose por el bien del otro. Y cuando eso pasa, vivimos todos mejor, todos. Ahí, un poco haciendo pie en lo que decía Quique Martín, porque atrás digamos, de lo que estamos hablando hay personas de carne y hueso, ¿no? Pibes y pibas, digamos, con historias. Y me gustaría un poco saber en la diaria de la casa, también cosas piolas que pasan, ¿no? Que funcionan, digamos, de actitudes que tienen ellos en la pelea, en el acompañamiento unos con otros, digamos, que si nos puedes traer un par de ejemplos, historias, que me parece que también está bueno marcar eso, ¿no? Que son pibas concretos que están poniéndole y que también en este tránsito, nada, pasan muchas cosas piolas, ¿no? Sí, lo primero que me surge, el tema de la alegría, de lo celebrativo. Son pibes con realidades muy complejas y vos los ves que están contentos, que se alegran de compartir, de tomar un mate, de jugar las cartas, de poder aprender algo nuevo. Y después a mí algo que me sorprende, digo, me invita también en lo personal a seguir creciendo, esta capacidad de empatía y de ponerse en el lugar del otro. Muchos de los pibes que vienen participan de voluntariados, no sé, para ir a repartir viandas a la noche, por ejemplo. Y vos decís, hace un mes me estabas pidiendo y ahora vos te ponés en lugar de... Entonces, está buenísimo este deseo que tienen los pibes y creo que hay que promover eso, de ser protagonistas de su vida, de poder ser autónomos, de generar procesos emancipatorios, que los pibes puedan decidir y ser libres, ¿no? Y de la vida de los otros, porque ellos son autónomos, pero aparte empiezan a generar cosas para el otro. Por ahí, ¿te acordás de la pandemia que contaba Pepe siempre en Buenos Aires? Se notó mucho más porque fue muy restringido el moverse de un lugar a otro. Y los distintos pibes de los hogares se hacían cargo, venían de roturas enormes, indisciplinados, quizás lo más tumba, si querés, y fueron los primeros en, sin miedo, salir a cuidar la vida de la abuela que no podía salir, el chico que estaba con una enfermedad y no podía llegar al hospital. Entonces salían y ellos hasta pasaban por arriba cuestiones legales que sabía que les traían problemas porque tenían condicionales, y ellos o estaban cumpliendo probation, que son estas horas comunitarias. Entonces si se mandaban alguna macana y ellos decían, pero me necesita y necesita esto porque no le llega el remedio, y iban por algún lado y conseguían llegar hasta donde estaba el remedio y lo traían de vuelta. Y vos decís, se la jugaban por la vida. Y es porque habían entendido que su vida era importante para todos, no para ellos mismos solos. Entonces era importante para ellos y era importante para el otro. Hicieron construcciones, Pepe siempre cuenta, en el contexto de las villas de Buenos Aires, salvaron vidas, los mismos pibes que habían ido a ser salvados.
¿Qué rol tiene en el laburo de ustedes y en el tránsito de los pibes y de las pibas la fe? Yo creo que ahí tenemos un pilar, es un pilar de la casa. Este deseo de esto de enamorarse de la vida. Entendemos que Dios es amor y que si los pibes se enamoran de la vida, están haciendo un proceso de fe. Ellos en lo cotidiano, nosotros tenemos una misa semanal y buscamos espacios donde poder también trabajar la esperanza. Seguimos a un tipo que aparentemente fracasó, como piensa mucha gente de nuestros pibes, pero que siempre nos invita a seguir en la esperanza, ¿no? De que la realidad es transformable. ¿Sí? Y nosotros pensamos que creemos en la resurrección, entonces decimos, la vida siempre le gana a la muerte. Entonces eso es muy fuerte, porque nosotros vivimos en ese lugar de la frustración, donde parece que nada funciona. Tener claro que al final, a pesar del desierto que parezca, algo va a florecer, porque al final la vida le gana a la muerte. Eso es muy fuerte, porque no lo hemos visto. Yo trabajé en universidad, en equipos municipales, y en ningún otro equipo que cuando no está la fe de por medio, podés trascender a la frustración. Acá sí, la fe te permite la trascendencia. Entonces decís, igual vale la pena porque la vida al final va a ganar. Nos ha tocado procesos como nos animamos a estar ahí donde hay más dolor, procesos de acompañar a alguien. Nosotros decimos hacer su Pascua, no su paso, pero decimos su muerte. Acompañamos a la muerte a algunos, a que iban a morir. Pero antes de morir, verlos con la alegría de recuperar las ganas de vivir, es un montonazo y tiene un montón de efectos. Pero si nosotros no creyéramos en toda esta trascendencia, sería difícil pensarlo, ¿no? Pienso hoy a un chico, por ejemplo, que había cortado el contacto con su mamá, con su abuela, con su hija, con su pareja, y estaba triste y consumía todo el día y tenía arruinado el hígado, el páncreas, los riñones. Entonces sabíamos que no le iban a hacer un trasplante porque las personas que consumen no las ponen en lista de trasplantes, porque como que se evalúa esta cuestión de vamos al menos arriesgado para que valga la pena el trasplante. Y entonces sabíamos que no había mucha esperanza de tiempo. Entonces pudimos estar 6 meses con él. Ahora, esos 6 meses, lo que le cambió la cara, las ganas de vivir, la alegría con la que venía. Él venía, al principio cuando lo vimos era casi un zombie. Y en esos 6 meses recuperó la alegría, quería volver a jugar al fútbol, quería volver a encontrarse con la abuela, volvió con la abuela, quería volver con la madre, volvió con la madre, se encontró con su pareja de vuelta, y una semana antes de morir así medio abruptamente porque ya no le resistieron más los órganos, festejó el cumpleaños de la hija. Y lo festejó con la hija y estaba feliz. Entonces digo, todos llegamos en algún momento a dar ese paso, pero el haber vivido con ganas de vivir hace que ese paso lleguemos bien. Entonces digo, eso para nosotros es muy importante, y eso es la fe en juego, es creer que devolverle la historia a Dios, decimos nosotros, y creer que la vida le gana a la muerte, para nosotros es fundamental en lo que hacemos. El pibe y la piba que se recupera, ¿no? Que logra recuperarse, más allá que después es el día a día, ¿no? Normalmente se involucra en acompañar a otros. ¿Ese proceso se da? Sí, a ver, actualmente de la casa tenemos 2 pibes que están haciendo el proceso de internación en la Facenda de la Esperanza, que es una comunidad de la iglesia que está acá a unos kilómetros de Bahía. Y ellos sí proyectan, en el contacto que hemos tenido con ellos, proyectan poder brindarse al otro. Entienden, y esto lo decía Don Bosco, ¿no? Un corazón agradecido se puede esperar cualquier cosa. Entonces, el pibe que entiende que fueron buenos con ellos quiere ponerse en el lugar del otro y poder brindarse a
a que otros puedan hacer también el proceso de enamorarse de la vida. Sería importante también una casa de recuperación en la ciudad, también sería un dispositivo necesario, ¿no? Sería muy, muy importante. Nosotros decimos, hay dos cosas que serían muy importantes en el acompañamiento en estas cuestiones de consumo. Primero, entender que hay muchísimo consumo, no es una cuestión marginal en todos los estratos sociales, que tiene que ver con esto que te decía hoy. Estamos invitados al consumo siempre para reemplazar el vínculo. Y consumo de droga hay mucho, pero consumo de alcohol es terriblemente importante en la ciudad. Y es muy destructivo, porque destruye los vínculos, destruye las capacidades físicas, psíquicas. Y creemos que ante tanto que hay, no tener un lugar que aloje o tener muy poco es preocupante, porque mucho de reconstruir el vínculo es mucho más sano si está la familia cerca, si se puede revincular mientras está haciendo el trayecto, no un depósito para que no lo metés en un lugar para depositarlo y que no moleste más, sino justamente para cambiar el consumo por el vínculo. Entonces, si no pueden vincularse porque están lejos, es un problemón. Entonces digo, que haya acá en la ciudad permitiría que puedan estar en contacto con las familias y hacer juntos el proceso. Esa es una. Y la segunda es de lo que llamamos de medio camino o casas amigables, decimos nosotros. Volviste de un tiempo, de una trayectoria de internación, de granja, que te permitió afirmar algunas cuestiones que querés vivir, pero volvés a un contexto que la necesidad te pasa por todos lados y que la violencia está presente porque vos hiciste un proceso, pero tu entorno no lo hizo con vos. Entonces hay otros violentos con vos. Entonces te es muy difícil sostener porque vos ya venías haciendo un esfuerzo enorme y venís de atrás. Entonces el que un tiempo tengas un lugar que te aloje con amistad, con alegría, te termina de fortalecer mientras te encontrás de vuelta como actor social. Entonces digo, eso también es muy importante, generar espacios de medio camino, esos lugares donde se pueda alojar y alquilar gente que está haciendo el proceso, es súper importante. Si logramos estructurar, digamos, a futuro, la verdad que hemos desandado muchos puntos, digamos, de trabajo, de acción, una agenda interesante. Si se puede hacer esto, ¿ustedes creen que se puede hacer un laburo digamos, que multiplique la posibilidad de dar una mano y de recuperar a pibes y pibas en la ciudad? ¿Creen que es posible? ¿Creen que se puede hacer? Sí, a ver, lo vamos aprendiendo y soñando todos los días. Cuando vemos que algún proceso resulta y que anda, decimos, bueno, estaría bueno esto y esto y esto. Bueno, ese no nos da el cuerpo ni la estructura de la casa y entendemos que es parte de un compromiso de todos. No solo nosotros podemos trabajar por esto. Acá Pepe cuando vino con la Pere a Bahía decía esto, ¿no? Que todos podemos hacer algo. El maestro, el profe del club, bueno, cualquier persona, la familia, todos podemos hacer algo para colaborar con esto. Pero sí, soñamos con esto de que este trabajo que hacemos ahí en el día a día, vaya tomando más estructura y dando más respuesta a otros pibes. Nos pasaba cuando íbamos a la granja a visitar a nuestros pibes, que había gente de Bahía, de otros sectores de la ciudad, y dice, ¿cómo? No me enteré que ustedes están acá, esto se tiene que replicar porque están haciendo mucho bien. Bueno, creo que sí, que hay que mejorar la comunicación y después creo que también el Estado tiene que preparar el camino para multiplicar. Y en esto también, sabemos que esto que él decía, el agradecimiento, Don Bosco también insistía, ¿no? En el hacer bien a otro es como un virus. Alguien que se sintió querido quiere, entonces multiplica, siempre multiplica. Nuestra experiencia misma, ¿por qué estamos en esto? Porque hay una sensibilidad que se despertó. Yo siempre digo, yo soy un chico de oratorio. Yo crecí en los oratorios de Don Bosco, que eran espacios de juego, pero yo, por la actividad de mi papá, yo solía ir de ciudad en ciudad, entonces a mí mi lugar de refugio era enseguida engancharme en los oratorios y que me cuide el estar compartiendo con otros, porque yo llegaba y no conocía a nadie y desde chiquito, cada 2 años me iba, cada 3 años me iba
y el oratorio era mi refugio. Siempre viví más hacia el sur y siempre hay oratorio, entonces era mi refugio. Yo llegaba y sentía que tenía un lugar que me iba a esperar, que me recibía, y eso en mí generó esta necesidad de multiplicarlo. Entonces digo, siempre multiplica. Entonces hay que tener mucha esperanza que bien que se da, bien que se multiplique, y por ahí no te lo devuelve a vos, te lo devuelve a toda una sociedad mejor, y eso nos hace bien a todos. Y lo siguiente es que sí tenemos que formar mucho, tenemos que animarnos a formar al que sigue, a volver a dar esperanza de nuevo. Yo a veces veo en esto de ver alumnos muy desalentados y que lo único que están pensando por esto justamente que hemos enseñado y comunicado es a cómo generarse dinero para no tener problemas. Entonces yo estoy dando una clase para pensar proyectos y los alumnos me preguntan, ¿y puedo hacer trading en bolsa con esto? O sea, están pensando no en lo que hay detrás, sino en generar dinero. Digo, bueno, hay que volver a darle esperanza e inquietud al joven de que es posible un mundo mucho más lindo, que no tenés que estar pensando en salvarte vos. Entonces digo, esto hay que comunicarlo mucho, porque cuando lo comunicas, contagia, y lo que contagia multiplica. Sí. En esto, en la casa tenemos la particularidad de ser un equipo muy joven, y acá hay una apuesta, me parece muy grande, de los referentes acá en Bahía de Hogares. El promedio de edad del equipo seremos, no sé, 27 años, 28, más o menos. Y digo, hay esperanza. Digo, la universidad, bueno, muchos tuvimos la posibilidad de estudiar. Nos proyectan hacia esto del salvarnos a uno mismo y no la mirada esperanzadora. Pero bueno, a mí me alegra mucho ser parte, digo, personalmente de este equipo, de esta comunidad, y me alegra también que haya gente o pibes recién recibidos que tengan ganas de aportar a esta causa. Bueno, un poco la idea era esa, ¿no? Y esto que decías aquí, que de comunicar, y lo que contagia multiplica. Un poco la idea de este ámbito era ese. Me quedo con la palabra esperanza, la palabra fe, la palabra amor, digamos, como centrales de esta charla. La verdad que les quiero agradecer un montón el laburo que hacen. Para mí es muy inspirador. Sé lo que trajinan, digamos, cada día, y nada, me parece que está bueno que también a través de esta herramienta más gente pueda saber lo que hacen y pueda acompañar también este esfuerzo, ¿no? Yo quiero agradecerte por darnos la posibilidad de contarlo y comunicarlo también para multiplicar, por darte el espacio. También quiero agradecer a los pibes que van formando parte de nuestra comunidad, que se animan a acercarse y que se animan después a ser multiplicadores. Digo, yo agradezco mucho lo que voy aprendiendo del que la pasó peor, porque la pasan a veces muy mal, y es impresionante, como vos decías al principio, que parece que contagiaran más, que contagian un montón y se hacen cargo de cosas que nosotros parece que no tenemos la fuerza. Entonces, eso también quiero agradecerlo mucho. Bien. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Yo no tengo dudas que esto tiene que ser parte de la agenda del futuro de la ciudad, y como decía Martín, que el compromiso tiene que ser de todos. Nos vemos en la próxima cuenta regresiva.